Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial de Soluciones y más. El día de hoy les voy a mostrar una alternativa para crear listas de criterios totalmente personalizadas. Esto para lograr lo que a continuación les voy a presentar. Tengo aquí mi base de datos con todos mis proveedores. Y si yo filtro por algún criterio, por ejemplo aquí, folios, de manera totalmente automática me muestra la información correspondiente a este intervalo de folios de factura. Si yo cambio al criterio que dice inicial, como pueden apreciar, se filtra la información por la letra inicial del cliente. Si yo aquí cambio a razón, se filtra la información por razón social, en este caso SDRL, que significa Sociedad de Responsabilidad Limitada, aquí en México. Finalmente, si yo selecciono la opción encima del promedio, se filtra la información correspondiente a las facturas mayores al promedio. Si te interesa ver cómo podemos realizar este magnífico archivo, quédate porque te lo voy a explicar paso a paso. Antes de pasar al ejercicio, conviene que les explique un poco acerca del archivo que les voy a compartir en la descripción del video para que lo trabajen. Aquí ya tenemos un menú con el cual se van a poder dirigir a cada una de las partes del ejercicio. Si le dan clic aquí en regresar, los regresa al menú. Tenemos una nomenclatura de colores en el que el color verde para la pestaña color verde corresponde a los ejercicios resueltos, la pestaña amarilla corresponde a los ejercicios por resolver y la pestaña en color naranja corresponde a la base original del archivo. Aquí, aunque no se los puse en color negro, tenemos el menú del archivo. Tenemos otra pestaña en color rojo que tampoco aquí se las anoté, pero es una explicación adicional. Esto de minuto del video pues se los voy a agregar después cuando ya haya subido el video, y el link del video de igual manera. Antes, vamos a pasar a nuestro primer ejercicio, que es el del proveedor. Si lo buscan en su menú, ejercicio para resolver de filtrar por proveedor. Primero tenemos que traer los encabezados de nuestra tabla. Una manera de traerlos es presionar signo de igual, nos dirigimos a nuestra base original y seleccionamos los encabezados. Otra manera de hacerlo, encabezados, es escribir signo de igual, tabla. En este caso es porque ya sabemos que existe una tabla. Escribimos el nombre de la tabla y entre corchetes vamos a seleccionar la opción que dice encabezados, vamos a cerrar corchetes y así de fácil, así de sencillo traemos los encabezados de nuestra tabla. Aquí en esta celda, ya de todas maneras aquí se los tengo bien indicado, vamos a escribir signo de igual, filtrar, y vamos a traer un primer argumento, el que dice array, que se refiere a la base de datos sin incluir encabezados. Una manera de hacerlo, pues escribimos tabla 3. Así simplemente, con escribir el nombre de la tabla tenemos la información sin incluir encabezados. Coma. El siguiente argumento, include. Este argumento es poco explicado, no se explica con gran detenimiento, se enfocan
más en la intuición del propio usuario para entender lo que significa este segundo argumento. Les voy a tratar de dar una explicación más detallada. Vamos a concluir este ejercicio. Voy a escribir el nombre de la tabla entre corchetes. Selecciono el nombre de mi campo, que en este caso es nombre y corresponde al nombre del proveedor. Tecla Tab, cierro corchetes, es igual. Ahorita por el momento no me viene a la mente el nombre de un proveedor, pero vamos a provocar forzosamente el error. Voy a escribir entre comillas nombre del proveedor, cierro comillas, coma. El tercer argumento, que en este caso como está entre corchetes es opcional, se refiere a que si la función no encuentra ningún filtro, tú le debes de indicar qué es lo que quieres que te devuelva. En este caso yo le voy a devolver una cadena de texto entre comillas, no se encontró ningún dato, cierro comillas, cierro paréntesis y sí, me manda error, pero es porque no he escrito un nombre real de algún proveedor. Estoy provocando el error. Para solucionarlo me puedo ir a mi base original y voy a copiar el nombre de este proveedor. Presioné F2, Shift, Inicio, Control C, Escape. Puedo regresar al menú y luego a mi ejercicio para resolver por proveedor, y aquí voy a sustituir dentro de las comillas con Control V, y así de fácil, así de sencillo obtengo el filtro por proveedor. Ahora bien, les he dicho que, bueno, les acabo de mencionar que el argumento include se explica de una manera, digamos, que se evoca o que se apela, se requiere de la intuición del propio usuario, pero este argumento merece una explicación un poco más detallada. Bueno, aquí se las adiciono. Se dan cuenta, aquí tengo dos bases, por ejemplo. Voy a hacer dos ejemplos, uno aplicable a productos y otro aplicable, por ejemplo, a operaciones. En este primer argumento quiero que se den cuenta de algo. Tenemos la clave de un producto con su descripción. Aquí tenemos la clave con su descripción y aparentemente se puede uno fácilmente dar cuenta de que tenemos algunas claves que coinciden, pero necesitamos verificar cuáles son los que sí coinciden. Si hacemos una comparación, porque para verificar tenemos que hacer una comparación. Si yo selecciono la clave de este producto y la igualo a la primera clave que tengo inmediatamente, me va a dar este resultado, falso. ¿Qué quiere decir? Que de manera directa, así como lo estamos viendo, el único que se comprueba, el único que se verifica que sí es la misma clave es este último. Esto pues se soluciona simplemente ordenando los datos. Yo voy a ordenar por la columna H, bueno, aquí más bien Control Z. Voy a ordenar, voy a decir que mis datos tienen encabezados por clave y ya tenemos verificados 5 claves de producto. Pero del otro lado, si yo escribo signo de igual y comparo, porque lo que estamos haciendo es una comparación varios a varios, clave del producto con la otra clave del producto, bajamos la fórmula y tenemos que solo tenemos los mismos 5 claves de productos verificados. Las 5 claves de producto verificadas, mejor dicho, y 2 no están verificadas.
Estas dos se pueden excluir. Luego tenemos un siguiente ejercicio en el que tenemos la suma de los gastos de venta y los gastos de administración y la suma de los ingresos de las ventas. Aquí lo que queremos verificar es que los gastos sean inferiores a las ventas. Inmediatamente ustedes ya lo verificaron, pero si quisiéramos verificarlo con una fórmula, podemos escribir signo de igual, vamos a hacer referencia al total y menor o igual, voy a escribir signo de menor que igual a esta cantidad, y en efecto se cumple la condición. Estamos verificando, estamos comprobando que realmente estamos teniendo menos gastos que ingresos. En el primer caso hicimos una verificación varios a varios, es decir, varias claves de producto contra varias claves de producto. Verificamos una por una cada una de las claves para determinar cuáles se verifican, cuáles son equivalentes. Y en este caso aplicamos una verificación, una comprobación, pero aplicable a operaciones. Y en este caso utilizamos nuestro signo de comparación menor o igual que para establecer nuestra verificación, nuestra comprobación. ¿Por qué hicimos todo esto? Porque entendiendo esto, entendiendo esta comparación dato por dato, podemos entender no solo los filtros, podemos entender también la validación de datos y también el formato condicional. Y aunque ya quedó esta explicación, puede ser que igual ya se aclara, voy a hacer una explicación adicional, pero esta vez como dicen en algunos países, con frutas, que en este caso pues es con manzanas, con peras, para hacer esta explicación más clara. Aquí por ejemplo tenemos en el cuadro verde un include, o más bien una comparación o una verificación. Estamos aquí utilizando básicamente el segundo argumento de la función filtrar, include. Estamos haciendo referencia a una tabla 1, a un campo que va a ser fruta, y vamos a filtrar únicamente la información que sea manzana. Gráficamente, pues si yo voy filtrando la información, del lado derecho pasan las frutas que no son manzana. No es una manzana, se verifica que no es una manzana. Esto sí es una manzana. Entonces de este lado, del lado izquierdo, vamos a tener las manzanas. Las manzanas pues van a estar verificadas. Podemos decir que se verificó que sí es una manzana, y vamos a decir que entonces aquí el valor va a ser verdadero cuando se verifica que la manzana sí pasó. Como las uvas no cumplen con la condición, no se verifica. Entonces aquí básicamente pues vamos a estar arrojando un valor falso. Cuando pasa la manzana es valor verdadero. Cuando pasa otra fruta que no es manzana es valor falso. Vamos con los plátanos. No se cumple porque no es una manzana. Esta que sí es una manzana pues iba a pasar para acá abajo, del lado izquierdo. Y ya el resto de la fruta pues se va a ir del lado derecho porque no son manzanas. Otro ejemplo un poco más complejo quizás, pero que nos va a servir para otro ejercicio que vamos a ver. En este caso aquí tenemos la tabla 1 de fruta y estamos ocupando una función, que en este caso lo que estamos diciendo es que el filtro se va a cumplir únicamente para las frutas que sean
de color morado. Es una función inventada, lo sé, color. Pero en este caso pues estamos determinando el color de la fruta y si es igual a morada pues se va a filtrar nuestra información. Así de fácil, así de sencillo. Solo van a pasar del lado izquierdo las frutas de color morado. En este caso no importa que sí sean uvas, pero si no son de color morado entonces no pasan el filtro. En conclusión, con respecto a la explicación anterior referente al segundo argumento de la función filtrar, se puede decir que para realizar la función filtrar, del lado de la fórmula, de forma oculta, se realiza una comparación varios a 1, es decir, se comparan cada uno de los valores, en este caso del campo nombre, cada uno de los valores se compara, en este caso, con el dato del nombre del proveedor, que en este caso es American. Se comprueba, por cada uno se realiza la comparación de la base original. Si aquí, por ejemplo, en este caso coincide, si coincide se verifica, si no coincide se descarta, si no coincide se descarta. En este caso se comprueba, se verifica. Entonces ese proceso de ir cada uno de los datos dentro del campo uno por uno y solamente aceptando los datos que se verifican, solo los que se comprueban, solo los que corresponden, se realiza entonces el filtro. Esto pues obviamente para la función es algo muy sencillo, es un proceso súper poderoso de la función filtrar que va recorriendo cada uno de los datos del campo y ya solamente los que sirven, los que sí son, los que se verifican, son los que pasan. Eso pues pasa en cuestión de milisegundos, este proceso. Aquí les voy a explicar ahora la función izquierda. Es una explicación muy breve, muy sencilla. Me voy a pasar al ejercicio por resolver. Ejercicio para resolver función promedio, no. Ejercicio para resolver función izquierda. La función izquierda es una función de texto. Si hubiéramos de clasificar a las funciones, además de la clasificación que ya existe, podríamos decir que la función izquierda es una función analítica. Analizar es ir del todo a las partes. En este caso, el todo sería la cadena de texto y la parte sería el carácter de izquierda a derecha que queremos obtener. Voy a escribir aquí signo de igual izquierda. Voy a hacer referencia al RFC. RFC significa Registro Federal de Contribuyentes. Es una clave que se les asigna tanto a personas físicas como personas morales. Se puede decir que a todo el mundo en el país se le asigna esta clave y sirve para identificar a los contribuyentes de impuestos, de dinero, para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Vamos a extraer el primer carácter. De esta manera pues ya obtenemos en este caso pues la letra A. Lo podemos aplicar a otra cadena. Aquí obtenemos la letra I. Podemos extraer más de un solo carácter, los que queramos. Mientras más caracteres escribamos, más de la cadena de texto vamos a obtener.
El siguiente ejercicio es muy sencillo, simplemente escribe signo de igual. Voy a obtener el promedio de las compras. Así de fácil, así de sencillo. El promedio, pues básicamente podemos decir que es la suma entre el conteo. Nosotros lo ponemos así, lo dividimos y es una manera sencilla de hacer la comprobación del promedio. Estamos de nueva cuenta aquí en el menú. Vamos a ir al ejercicio por resolver de la función hallar. La función hallar es una función de texto que nos permite identificar la posición donde se encuentra una cadena de texto dentro de otra cadena de texto. Voy a escribir aquí en esta celda signo de igual, hallar texto buscado. Voy a hacer el ejemplo de SV, que significa Sociedad Anónima de Capital Variable, dentro del texto que corresponde al nombre del proveedor, coma. Voy a poner, en este caso este es un argumento opcional porque se encuentra entre corchetes debajo de la función, en las sugerencias que te da. Yo le pongo 1 y tenemos que en esta cadena de texto, en este texto, SADCB empieza a partir del carácter 33. Puedo seleccionar otra cadena de texto y va a cambiar. Si yo selecciono una cadena de texto que no contenga SADCB, por ejemplo esta que tiene S de RLDCB, me va a mandar un error. Esto ya más adelante en los siguientes puntos nos va a ayudar a determinar en qué momento podemos realizar un filtro por este tipo de sociedad. En este ejercicio vamos a ver el poder de las matrices dinámicas aplicadas a las funciones izquierda y a la función hallar. Prácticamente estaremos hablando de un preámbulo a la función filtrar con funciones. Vamos a ir aquí al ejercicio para resolver de las funciones izquierda y hallar en matrices dinámicas. Aquí en la base vamos a escribir signo de igual, izquierda, voy a hacer referencia al RFC, coma 1, igual a la letra A. Si se dan cuenta, si yo hago de esta manera más bien la función, si lo hago de esta manera, pues nada más aplica esa celda. Pero dado que tenemos ya el poder de Office 365, podemos hacer algo diferente. Podemos realizar algo como esto. Vamos a aplicarlo a RFC. Presiono Shift, Control, hacia abajo. Y se aplica todo el rango. Este es el poder de las matrices dinámicas. Aquí, en este caso, me devuelve valor verdadero cuando para los RFCs cuyo primer carácter de izquierda a derecha es la letra A, es decir, la inicial del RFC corresponde a la letra A. Los que no empiezan con A me va a devolver falso, los que empiezan con A me va a devolver verdadero. Aquí se cumple la verificación
lo que habíamos visto en puntos anteriores, solo digamos que los que están en verdadero son los que se van a mostrar a través de la función filtrar. Los que están en falso, como lo veíamos en el ejemplo de las manzanas, se van a descartar. Vamos a hacer ahora el ejercicio con la función hallar. Voy a escribir signo de igual hallar. Entre comillas voy a escribir SA B C.V. Cierro comillas dentro del texto del nombre del proveedor, empezando por el 1. Si yo lo hago de esta manera, pues aquí sí me da SA de CB, porque sí contiene SA de CB. O sea, sí me da, más bien sí me devuelve un valor numérico, y es aquí la clave. Ahorita van a ver lo que vamos a hacer. Voy a aplicarlo al estilo de las matrices dinámicas a todo el rango. Shift, Control, flecha hacia abajo, Enter. No presioné Control Enter, simplemente presioné Enter. En aquellos proveedores que no lleven SA de CB, me va a devolver valor. Pero si yo quiero devolver un valor semejante al de la función izquierda, lo que puedo hacer es hacer uso de una función adicional que es número. Si se dan cuenta, prácticamente es como un truco en el que si me devuelve Control Z, si me devuelve un valor numérico, es decir, si encuentra la posición dentro de la cadena de texto donde se encuentra lo que estoy buscando, es decir, SADCB, si lo encuentra me va a devolver número. Si no lo encuentra me devuelve error, pero no quiero que me muestre un error. En lugar de eso quiero que me muestre, si es número, pues me va a devolver verdadero. Como es un error, no es un número, entonces me devuelve falso. De acuerdo con la explicación de las manzanas, aquí se filtra la información, digámoslo así. Cuando ya utilicemos la función filtra, los valores verdaderos se van a verificar y los valores falsos se van a descartar. Toca ahora sí el turno al ejercicio número 14, bueno, más bien el ejercicio 15, ejercicio por resolver de la función filtrar para varios criterios a la vez. Doy clic. Vamos a filtrar utilizando varios criterios a la vez. Para ello primero voy a crear una lista desplegable. De hecho puedo copiarla de un ejercicio anterior del proveedor, por ejemplo. Yo lo copio y lo voy a pegar en mi ejercicio 15 en esta celda. Voy a presionar Alt GRV, validación. Aquí en este caso, como no tengo la lista aquí disponible, la voy a editar. Alt D 3 veces V, y en mi origen de datos voy a hacer referencia al ejercicio de proveedor. Voy a seleccionar en la hoja proveedor la celda Q12 y voy a escribir gato o hashtag. Ya tengo la referencia a los proveedores. Ahora sí, ya voy a poder escribir mi función filtrar. Voy a escribir signo de igual, filtrar. Voy a escribir el nombre de mi tabla, tabla 3, coma, tabla 3, entre corchetes. Voy a seleccionar el campo nombre, voy a cerrar corchetes, signo de igual a la celda L12, y ya se filtra la información por el proveedor que tengo aquí seleccionado. Pero como voy a hacer un filtro por varios criterios a la vez, voy a poner entre paréntesis mi primera verificación, mi primera comparación
y voy a escribir asterisco como si estuviera multiplicando. Voy a abrir paréntesis, voy a escribir tabla 3 entre corchetes, voy a seleccionar el campo mes, voy a cerrar corchetes, va a ser igual al valor que yo escriba aquí. Cierro, bueno, aquí ya está entre paréntesis, pero falta el paréntesis de la fórmula. Listo. Como yo aquí no tenía nada, voy a escribir aquí el valor 1, por ejemplo, y ya se filtra información correspondiente a este proveedor del mes de enero. Si yo escribo 2, se cambia febrero, se cambia de proveedor, se filtrará la información. Esto es por dos criterios. Ahora voy a hacer el ejercicio. Esto lo voy a borrar. Voy a hacer un ejercicio con el operador más, que en este caso el operador por se traduce como y el operador más se traduce como o. Voy a escribir signo de igual, filtrar, tabla 3, coma, tabla 3, entre corchetes, el nombre de mi campo, que en este caso es nombre, coincide, va a ser igual a, bueno, en este caso, bueno, aquí yo tengo RFCs, vamos a cambiar de campo, podemos hacerlo. Borro el campo y elijo el que dice RFC. Si yo filtro de esta manera, pues me devuelve toda la información correspondiente al RFC que yo seleccioné. Pero si quiero filtrar por varios RFC a la vez, pues yo tendría, entonces yo lo que haría tal vez sería copiar esta comparación, esta verificación, este include, y lo pongo entre paréntesis. Y en lugar de poner asterisco como en el ejemplo anterior, voy a poner el signo de más. Pego y cambio mi referencia. Mi referencia ahora va a ser la celda siguiente. Aquí esto lo pongo entre paréntesis. Pongo entre paréntesis, signo de más. Voy a pegar mi criterio, mi comparación. Lo pongo entre paréntesis, y aquí en lugar de hacer referencia a A12, hago referencia a A14, y de esta manera pues ya está la información. En caso de que no me devuelva información, voy a escribir no hay registros. Recordando un poco el ejercicio de las manzanas, o mejor dicho de las frutas, aquí teníamos bueno, el filtro por color, según dice aquí, la fruta que sea morada se va a filtrar de esta manera. Del lado izquierdo me quedarían solo las frutas moradas, eran uvas, tenemos uvas moradas y uvas verdes. Aunque se trate de uvas verdes, aunque tengamos aquí uvas verdes, como el criterio dice uvas moradas, solo se van a quedar del lado izquierdo las frutas, las en este caso uvas moradas. Vamos a regresar ahora a nuestros ejercicios. Vamos a filtrar por fórmula como criterio. Voy a escribir signo de igual, filtrar. Voy a escribir el nombre de mi tabla 3, coma, filtrar, tabla 3, perdón, entre corchetes, el RFC, cierro corchetes,
voy a anidar mi campo en la función izquierda, coma, 1, cierro paréntesis, es igual a la letra A, cierro paréntesis, y así de fácil, así de sencillo me trae la información por la inicial, que en este caso es la letra A. Si yo cambio de letra, así de fácil, así de sencillo me trae la información de acuerdo con la función. Vamos a hacer otro ejercicio en el que vamos a traer la información de las sociedades anónimas de capital variable. Voy a escribir filtrar, el nombre de mi tabla, que es tabla 3, coma, en este caso voy a utilizar la función hallar. Voy a escribir el campo tabla 3 entre corchetes, nombre. En este caso voy a buscar el texto s.a.d.c.v, cierro comillas, coma, dentro del texto, el texto en este caso va a ser mi campo, coma 1. Si yo lo hago de esta manera, pues me va a traer un error. Tendría que escribir aquí, como el truco del ejercicio de hallar, de la función hallar, de las matrices dinámicas. Yo escribo es número, fin, cierro paréntesis, y ya me trae las empresas que son SADCB, es decir, Sociedad Anónima de Capital Variable. Si lo quiero aplicar a SDRL, puedo cambiarlo, SDRL DC.V, y me trae toda la información de las sociedades anónimas de responsabilidad limitada. Finalmente vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a utilizar la función promedio. Voy a escribir signo de igual, filtrar, tabla 3, y vamos a traer los valores que estén por encima del promedio. Voy a escribir tabla 3 entre corchetes, subtotal, cierro corchetes, mayor al promedio del propio subtotal. Voy a escribir de una cuenta tabla 3 entre corchetes, subtotal, cierro corchetes, cierro paréntesis, y me trae todas las ventas que están por encima del promedio. Si quiero traer las que están por debajo del promedio, pues simplemente cambio el signo de esta manera. Toca el turno al ejercicio de la función carácter. La función carácter nos va a permitir encontrar los caracteres según el código ASCII. En este caso, nuestro ejemplo lo vamos a utilizar para obtener las letras del abecedario. De esta manera. Porque, ¿qué pasa si nosotros queremos crear una lista con las letras del abecedario? Pues, desafortunadamente no funciona. A lo mejor tenemos que buscarle la manera. Y pues por el momento esta es una buena manera, utilizando la función carácter. Vamos a llegar a la Z, a la letra Z. Este ejercicio nos va a servir de ayuda para la sesión final. Toca el turno a una serie de explicaciones adicionales para entender con mayor profundidad
cómo vamos a crear nuestra lista de criterios para filtrar, como lo vemos en el inicio del video. Primero tenemos que entender cómo podemos asignarle nombres a nuestros criterios. Vamos a ir aquí al ejercicio 21. Tenemos aquí algunos ejercicios de la función filtrar que ya les expliqué. Este filtro pues filtra por la inicial, que en este caso la inicial que es igual a la letra E. Si yo escribo aquí A, cambia. Ok, si yo aquí sustituyo la letra E por A, el filtro cambia. Si sustituyo por B, cambia. De esta manera. Pero si no queremos escribir toda una fórmula así siempre, algo que podemos hacer es sustituirlo por un nombre o asignarle un nombre a la fórmula, al criterio. Antes de eso, pues un paso previo sería sustituir, en lugar de escribir la letra C, que haga referencia a una lista desplegable para que sea algo más dinámico. Por ejemplo, en esta celda voy a crear una lista desplegable. Voy a la ficha datos. Dentro del grupo herramientas de datos me voy a este menú, validación de datos. Voy a seleccionar donde dice permitir, la opción que dice lista, y nuestro origen va a ser el ejercicio resuelto de la función carácter. Aquí bien puedo seleccionarlo de esta manera y aceptar. Si yo aquí cambio, me aparece la letra correspondiente. En lugar de hacer referencia a la letra C, voy a hacer referencia a mi lista desplegable y me filtra la información. Así de fácil, así de sencillo. Pero si no quiero ver toda una fórmula gigante aquí en mi función filtrar, lo que puedo hacer es, aquí voy a fijar esta celda que dice L8 con F4 y voy a copiar toda la función desde la letra I hasta el número 8. Control C, Escape, Control F3. Este es el administrador de nombres. ¿Cómo lo llamé? Control F3. Voy a presionar Alt N. Voy a crear un nuevo nombre. A este nombre yo le voy a poner inicial -1. Y en la parte de aquí voy a escribir signo de igual, Control V. Y voy a presionar clic sobre el botón que dice aceptar. Voy a cerrar mi cuadro de diálogo. Y en lugar de toda esta función, voy a presionar F3 y voy a seleccionar inicial 1. Y así de fácil, así de sencillo, sigue funcionando de manera dinámica y con un mejor entendimiento de la función. El objetivo de los nombres en las fórmulas es hacer más entendibles las fórmulas. Y aquí de entrada pues sí podemos ver que es más sencillo de entender, porque no es un texto enorme. Vamos a aplicar ese mismo principio ahora a este ejercicio. Aquí en este caso pues vamos a escribir aquí en esta celda SDRL. ¿Qué significa SDRL? Significa Sociedad de
responsabilidad limitada. Aquí vamos a cambiar esto, que es entre comillas. Primero vamos a hacer referencia a la celda W7, perdón, y vamos a fijar de una vez esta celda con F4. Y así de fácil, así de sencillo cambia. Pero como no queremos toda esta fórmula, seleccionamos todo nuestro criterio desde la letra E hasta el paréntesis rojo. Lo copiamos. Voy a presionar Control F3. Me abre mi administrador de nombres. Voy a presionar Alt N. Y a este nombre yo le voy a poner razón. Razón 1. Voy a ir a el cuadro que dice se refiere a. Voy a escribir signo de igual. Control V. Aceptar. Cerrar. Y en lugar de toda esa fórmula larga que tenemos aquí, voy a borrarla. O estoy en el argumento 2. Recuerden, estoy en el argumento 2. Pues presiono F3 y selecciono la opción que dice inicial 1. Enter. Y se filtra así de fácil la información. Inicial 1. Para revisar mi función inicial, aquí ok, aquí no es el E8, aquí en inicial, ok, lo que pasa es que aquí sustituí el nombre incorrecto, perdón, aquí en lugar de inicial es razón 1. Lo que puedo hacer es presionar en el argumento 2, F3, razón, y presionar clic sobre el botón que dice aceptar. Y ahora sí ya se filtra la información. Un pequeño desliz. Así de fácil, así de sencillo. Finalmente tenemos aquí el ejercicio donde obteníamos las compras que eran inferiores al promedio. Como aquí no tenemos referencia a una celda en específico como en los casos anteriores, simplemente vamos a copiar la fórmula desde la T hasta el paréntesis, hasta el último paréntesis. Voy a presionar Control F3, Alt N, y aquí le vamos a poner debajo promedio. Voy a seleccionar este cuadro, lo borro, signo de igual, Control V, cierro paréntesis, aceptar, cerrar. Y aquí en lugar de toda esta inmensa fórmula, la borramos, F3 y seleccionamos donde dice debajo promedio. Y ya tenemos nuestro resultado de todas las compras que se encuentran debajo del promedio, y con una fórmula más sencilla, como aparece aquí en pantalla, más sencilla. Toca el turno a una siguiente explicación relativa a cuatro funciones complementarias que vamos a utilizar para crear lo que les mostraba al inicio, al comienzo de este video. Tenemos la función valor, la función indirecto, la función evaluar y la función nombres. La función valor, como dice la descripción, convierte una cadena de texto que representa un número en un número. Vamos a hacer tres tipos de ingreso de la función. Una
forma directa, una a través de una celda y otra a través de un nombre, como los que creamos anteriormente. Si yo escribo aquí signo de igual, valor, y entre comillas escribo 5, cierro paréntesis, ya se convirtió en un número. La cadena de texto entre comillas 5, si yo multiplico aquí 0.16, ya con esto compruebo que se trata en efecto de un número. Voy a escribir aquí otra forma, comilla 0,5. Es el número 5. Los ceros a la izquierda no deberían de contar, pero si se dan cuenta me parece que se trata de una cadena de texto, número almacenado como texto. Una forma de convertirlo, pues escribimos signo de igual, valor, seleccionamos la celda y se le quita el 0 de la izquierda, y si yo multiplico por 0.16 me hace el cálculo. Así de fácil, así de sencillo. Como ya lo tengo aquí, a lo mejor voy a fijar esta celda. Voy a fijarla. Voy a presionar F2, Control Shift inicio, Control C, y aquí no necesito estar posicionado en esa celda, puede estar posicionado en cualquier celda. Pues voy a presionar Control F3 al N y le voy a poner de nombre, nombre descriptivo, convertir en número. Voy a borrar esto, voy a presionar Control V y voy a presionar aceptar, cerrar. Si yo escribo aquí signo de igual, F3, convertir en un número, enter, y me hace exactamente lo mismo, pero a través de un nombre. En este caso, pues tal vez es más pequeña la fórmula. La idea de utilizar nombres para las fórmulas es que sean más entendibles para el usuario. Esa es la idea. Luego tenemos la función indirecto. La definición de Excel, de la ayuda de Excel, nos dice que la función indirecto devuelve la referencia especificada por una cadena de texto. Y es bastante clara la definición, pero creo que podría ser más clara si yo digo que convierte una cadena de texto que representa una referencia en una referencia. A5 es una referencia, C6 es una referencia, B1 a C15 es una referencia, es un rango, una referencia o un rango. Si tú escribes A5 y utilizas la función indirecto, la función indirecto va a convertir tu cadena de texto A5 en A5, o sea, en la referencia A5. Si yo escribo un valor aquí, por ejemplo, el 80, sabemos que esta es la celda F17. Voy a escribir aquí signo de igual, indirecto, y entre comillas voy a escribir F17, cierro comillas, cierro paréntesis, y me devuelve el valor. No me está devolviendo esto mismo, me devuelve el valor que se encuentra en esta referencia. Pero el truco real de la función indirecto radica no en la entrada directa. La entrada directa pues casi no tiene sentido, no tiene tanto sentido escribir, por ejemplo, el número 5 entre comillas, y tampoco escribir directamente la referencia. Quizás donde tiene mayor sentido es si tú tienes los valores, esas cadenas de texto en una celda. Por ejemplo, aquí voy a escribir F17. Voy a escribir signo de igual, indirecto, y voy a hacer referencia a la celda H3.
enter y me devuelve exactamente la operación. No me devuelve lo que contiene la celda H13. Me devuelve lo que está en la celda F17 y eso es lo que hace que sea una, digamos, referencia indirecta, así como lo dice aquí, indirecto. Aquí dice indirecto, pero realmente sería como una referencia indirecta. No obtienes este valor, sino el de la referencia. Por eso digo, entonces, que la función indirecto lo que hace es convertir una cadena de texto, esta es mi cadena de texto, en una que representa una referencia. Tú lo identificas visualmente. Tú identificas visualmente el número, identificas visualmente la referencia. Pero digamos que este es como el traductor, te lo traduce a referencia. Convierte una cadena de texto que representa una referencia en una referencia. Luego vamos a hacer con un nombre. Ya tenemos aquí nuestra función indirecto que hace referencia a H13. Y voy a copiar esta función. Presiono F2, Control Shift Inicio, Control C, Escape. No necesito estar en esta celda, puedo estar en cualquier celda. Control F3, Alt N. Voy a escribir convertir en referencia. Signo de igual. Bueno, aquí está escrito dos veces el signo de igual, solo lo tenemos que tener una vez. Aceptar, cerrar. Voy a escribir aquí igual F3, nuestro nombre, convertir en referencia, aceptar. Y me devuelve el valor. Ya lo tenemos aquí. Una ventaja que tenemos al hacer uso de nombres por encima de utilizar funciones directamente en las celdas es que si queremos editar algún argumento dentro de la función, solo lo editamos dentro de el administrador de nombres. No tenemos que ir a todas y cada una de las celdas. Si yo cambiara mi referencia, que en lugar de ser F17, que este es F17, fuera F18, si yo escribo aquí F18, si cambia el lugar de la celda que hace referencia a lo que busco, si cambia, si lo cambio dentro del administrador de nombres, me va a cambiar. Vamos a comprobarlo. Me posiciono en cualquier celda, voy a presionar Control F3 y aquí donde dice convertir en referencia, en lugar de ser H13, voy a borrarla y voy a hacer referencia a H17, paloma, cerrar, y cambia. Si yo aquí cambio a 1650, cambia. Este cambio, esta edición lo hice únicamente en el nombre. Si nosotros tuviéramos ahí esparcidas por todos lados nuestras funciones y quisiéramos editar algo, tendríamos que ir función por función, hoja por hoja, para encontrar esas funciones y editarlas. Pero si utilizamos nombres, únicamente tenemos que hacerlo desde el administrador de nombres. Así de fácil, así de sencillo. Ahora bien, pasamos finalmente a la función evaluar. La función evaluar es una función oculta. ¿Por qué digo que es oculta? Si yo escribo signo de igual evaluar, no me aparecen argumentos. Parece que esta función no existe. Es solamente una invención, una leyenda. Pero en realidad es una función ¿de qué tipo? XLM de Excel 4.0.
es una macrofunción y no se asusten nada más por el término de macro, porque se va a poder utilizar en nuestro ejercicio con los métodos que les mostré hace un momento. Pero ¿qué hace esta función? ¿Qué hace la función evaluar? Vamos a hacer una analogía con estas dos funciones. La función evaluar, les voy a decir, convierte una cadena de texto que representa una operación, ojo, o una función en una operación o en una función. Es el objetivo de la función evaluar. Si yo tengo aquí escrito, por ejemplo, un cálculo, vamos a ocupar estos mismos números, F17 más F18, entre comillas, F17 más F18, cierro comillas. Como les dije, no podemos visualizar esa función directamente. La manera de descubrirla, la manera de utilizarla es a través de el administrador de nombres. Voy a presionar control F3, Alt N, y a este nombre yo le voy a poner calcular-1. Aquí voy a borrar esto, voy a escribir signo de igual. Así escribimos las fórmulas en las celdas. En el cuadro de nombres, pues vamos a escribir evaluar entre paréntesis. Vamos a hacer el ejercicio directo. El ejercicio directo es que tú escribas tu cadena de texto en la propia fórmula. Entre comillas, F17 más F18, cierro comillas, cierro paréntesis, aceptar, cerrar, y aquí en esta celda yo escribo signo de igual, calcular 1, y me hace la operación. Si no cree, lo comprobamos, 1730. Si no lo creen aún, utilizamos la verificación. Aquí utilizamos la verificación. Esta es la forma directa, que a pesar de que es directa, por hacer uso de nombres ya no es tan directa. Vamos a hacer la forma indirecta, en la que vamos a escribir nuestras referencias aquí. Lo que podemos hacer es copiarlo, o podemos hacer referencia, inclusive hacer esto. Ahí. No, vamos a copiarlo. Copiamos F17 más F18. Voy a presionar control F3 y aquí en calcular voy a modificar mi nombre. Voy a quitar lo que está entre comillas y en lugar de ello voy a hacer referencia a esta celda. Cerrar. Sí. Igual calcular 1. Y me devuelve exactamente el mismo valor. Así de fácil, así de sencillo. En este caso debemos poner aquí no aplica. No aplica porque pues ya es un nombre. Ya lo tenemos aquí como un nombre. Entonces ya sería redundante hacer esta explicación. Ahora bien, tenemos aquí, como pueden apreciar, ya como un spoiler, esta es una función del tipo XLM de Excel 4.0. Por lo tanto no aparece directamente. Si nosotros escribimos nombres, no me aparece esa función. No me aparece. Pero ¿cómo podemos hacer que aparezca? Pues vamos a utilizar el cuadro de nombres. Pero antes de ello tenemos que entender qué hace la función nombres. Devuelve una matriz horizontal que contiene los nombres dentro de un libro. Si yo presiono control F3,
aquí tenemos la lista de nombres. Calcular, convertir en número, convertir en referencia, debajo del promedio, inicial, razón 1 y tabla 3. ¿Qué creen que haga esa función? Vamos a ver. Voy a presionar control F3 al N y esta función le voy a poner mis nombres. Yo lo voy a poner así. Aquí voy a escribir signo de igual. Como escribiremos cualquier fórmula, voy a escribir nombres. Y esta es una función que tiene argumentos opcionales. Y de hecho la podemos escribir como la función hoy. Es muy parecida a la función hoy en la que puedes omitir los argumentos. Presiono aceptar. Cerrar. Voy a escribir signo de igual, F3 y selecciono mis nombres. Y así de fácil, así de sencillo, me está devolviendo la lista de los nombres que tengo almacenados en mi administrador de nombres. Si yo quiero ver esto de forma vertical, aplico la función transponer a mi matriz dinámica. Y así de fácil, así de sencillo tenemos la lista de mis nombres. Tenemos inclusive, veanlo apareciendo, el propio nombre de la misma función, que es mis nombres. En este caso, pues podremos escribir aquí. No aplica, tiene caso la explicación. Digamos que en todo caso sería con nombre, en todo caso sería esta. Vamos a decir que es esta. No tienen caso estas. Esta quizás sí. Así, de esta manera. Como ya supimos, recapitulando un poco, ya convertimos el nombre en nuestros criterios. Descubrimos la explicación análoga de las funciones valor indirecto en comparación con la función evaluar. Y descubrimos cómo podemos obtener todos los nombres de que tenemos almacenado en el cuadro de nombres. Y todo esto para que toda la explicación anteriormente vista, inclusive lo que está antes de esta sección, es para lograr hacer el ejercicio desde el principio. Quiero crear una lista de criterios. Voy a mostrar un poco aquí lo que tenemos. Es lo que está aquí. Tenemos unos errores, pero lo vamos a borrar. Vamos a borrarlos. Voy a borrar este 1. Y aquí lo que voy a hacer, voy a escribir signo de igual, nombres, mis nombres, y voy a utilizar la función transponer. Ya tenemos todos los nombres, pero no requerimos absolutamente todos y cada uno de ellos. Solo vamos a ocupar inicial, razón, debajo del promedio, y vamos a crear otro nombre. Para lograr que solo se muestren esos nombres, aquí donde dice criterios, que coincide la palabra aquí criterios con criterios, voy a utilizar signo de igual, la función filtrar, de nueva cuenta utilizando la función filtrar. Como aquí tengo una matriz dinámica, lo que puedo hacer es hacer referencia a BJ12 y adelante voy a escribir hashtag o gato. Include. Aquí sí tal vez tendría que hacer referencia únicamente a este rango. Va a ser igual a 1. Vamos a filtrar por eso. Y ya tenemos los criterios que requerimos. Pero sucede algo. Vamos a utilizar los nombres que dicen
de bajo promedio, inicial 1 y razón 1. Voy a presionar control F3. Inicial 1. Inicial 1, si se dan cuenta, hace referencia a la hoja que dice fórmulas, nombres, ejercicio 9. Ya aplicamos ese cálculo. Un truco que podemos utilizar para que ese nombre funcione en cualquier hoja es que simplemente vamos a borrar el nombre de la hoja. Borramos el nombre de la hoja, damos clic en paloma, ya se dieron cuenta, no me marca error. Vamos a seleccionar razón 1. Aquí hace referencia a la hoja del ejercicio. Me voy a presionar Escape. F2. Voy a borrar todo esto, todo el nombre. Paloma. Inicial 1, razón 1, debajo del promedio. En este caso, pues hace referencia directamente a los elementos de la tabla, por lo tanto no hay problema. Si regresamos a razón 1, tenemos que está buscando, como el nombre dice razón 1, se refiere a la razón social, está buscando en la celda W7. Ahí no tenemos nada en esta hoja, no tenemos nada. Por lo tanto, tal vez convendría que cambiáramos la referencia a esta celda donde dice razón, debajo de razón. Voy a borrar y voy a hacer referencia a razón. Me aparece de nueva cuenta. Voy a borrar todo el nombre de la hoja. Voy a dejar el signo de admiración y la referencia. Para inicial 1, voy a cambiar la referencia a AX6. Como sé que me va a aparecer de nuevo la hoja, voy a seleccionar AX6, voy a borrar. Paloma. Ya tenemos razón 1, tenemos inicial 1 y tenemos debajo del promedio. Voy a cerrar. Me falta crear una lista desplegable que haga referencia a mis criterios. Voy a crear una validación de datos. Voy a datos, herramientas de datos, validación de datos, lista. Voy a seleccionar mi origen. Y con utilizar el hashtag ya me aparece esto, si se dan cuenta. Ahora vamos a ver el funcionamiento. Aquí tiene que aparecer la inicial. Si yo escribo signo, si escribo la letra A, aquí me debería de cambiar. Pero sucede que aquí mi filtro, mi criterio, está haciendo ni siquiera. O sea, aquí tenemos una fórmula. Tenemos que editar esto. Ya no solo para que hagamos lo del ejercicio pasado con funciones donde ponemos el nombre de la función, sino que gracias a la función evaluar vamos a poder seleccionar un criterio y que con base en el criterio que selecciones se aplique el nombre, se aplique la función y nos filtre la información. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que crear un nuevo nombre. Bueno, más bien podemos hacer referencia al que dice, voy a presionar control F3, calcular 1. Ese que aparece aquí, calcular 1. Aquí en lugar de hacer referencia a lo que teníamos, vamos a hacer referencia a esta celda, a la que tiene la lista de criterios. Voy a presionar clic sobre
la palomita, cerrar. Y aquí, F2. En lugar de toda esta función, voy a borrar. Voy a presionar F3, calcular 1. Y listo, se filtra la información de acuerdo con mi inicial. Ya lo tenemos. Vamos a escribir aquí la razón. S.A. Vamos a escribir S de R.L. Si yo aquí cambio a razón, se cambia así de fácil mi información. Por lo tanto, aquí ya lo que estoy haciendo es navegar entre mis criterios. Estoy navegando entre mis criterios. Y por último, si yo selecciono aquí debajo promedio, me aparecen las compras. Me aparecen las compras que se encuentran debajo del promedio. Tenemos otros campos aquí: folio inicial, folio final. Para recapitular, algo que podríamos hacer es, para que me aparezcan primero que nada, para que me aparezcan los folios, todos los folios que tenemos aquí, tenemos que crear una lista desplegable adicional. Lo podemos crear aquí, si gusta. Igual, filtrar tabla 3, coma, tabla 3, abro corchetes, folio, cierro corchetes, cierro paréntesis. Aquí lo que pasa es que se está desbordando. Entonces aquí en tabla 3, después de tabla 3, voy a seleccionar mis folios de nueva cuenta. Voy a copiar esto. Es más bien lo que voy a hacer es escribir directamente, tabla 3, abro corchetes, folio, cierro corchetes. Y así de sencillo. Aparecen todos los folios, todos y cada uno de los folios. Vamos a crear una lista. Me voy a la ficha datos, dentro del grupo de herramientas datos, en esta lista, validar datos. Lista. Como esto que tengo aquí prácticamente es una matriz dinámica, vamos a probar a hacer uso del hashtag. Y ya tenemos los folios. Tenemos un folio inicial, y para hacer esto más fácil, copiamos esta celda al grv, validación, aceptar. ¿Cómo podemos hacer que aquí nuestra función filtrar ocupe ese rango de folios? Lo que podemos hacer es filtrar, escribimos tabla 3, folio, mayor o igual a este que aparece aquí, F4, y para crear la combinación con varios criterios a la vez, escribo entre paréntesis mi criterio, asterisco, y entre paréntesis, bueno, voy a copiar mi criterio, lo puedo copiar, cambio el signo a menor o igual que, y recorro la fórmula.
del folio 1239. Aquí está invertido, creo que es lo que pasa. Invertí la fórmula. Acá está. Siempre tenemos que tener el folio más pequeño en el folio inicial y el folio más grande en el folio final. Algo que podemos hacer es ordenar mis folios. Aquí debería decir folios. Ordenar. 1. Criterio de ordenación ascendente. Y ya lo tenemos ordenado. De esa manera pues ya no va a haber esa confusión. Siempre vamos a tener hasta arriba el folio más pequeño y hasta abajo el folio más grande. De esta manera. ¿Cómo aquí aplicamos nombres en lugar de todas estas fórmulas enormes? Voy a copiarlo. Vamos a asignarle un nombre a esta fórmula, a este criterio. Yo le voy a poner folios. Y aquí voy a borrar esto, voy a escribir signo de igual, control B, cerrar. Aquí hemos actualizado. Voy a escribir F2 y ya se actualizó. Tenemos aquí folios. Aquí se movió un poco esto. Vamos a moverlo. Bueno, aquí se mueve un poco. Pero aquí ya lo tenemos. Entonces, en lugar de escribir toda nuestra función, todo esto, voy a borrarlo, escribir F3, calcular 1, Enter, y así de fácil, así de sencillo, muestra la información de estos folios. Si queremos comprobarlo, bueno, aquí tenemos que seleccionar primero el criterio. El criterio es folios. Y ya me muestra los folios, todos. Aquí, por ejemplo, para comprobarlo, lo que podemos hacer es utilizar la función ordenar. Le indicamos el número de columna, que en este caso va a ser folio, que es la columna número 4, coma, criterio de ordenación ascendente, y cerramos paréntesis. Y ya lo tenemos. 1026 es la factura más pequeña y 1342 la factura más grande. Seleccionamos debajo del promedio. Aquí en este caso escribí lo de mis nombres. Mis nombres no debe de llevar no debe de llevar 1. Es debajo del promedio, folios e inicial. Entonces aquí ya en mi lista yo escojo inicial y me filtra por la letra inicial A. Folios y me filtra por los folios que tengo. Razón y me filtra por la razón social. Debajo del promedio me filtra por debajo del promedio. Un detalle que tiene este proceso, algo que pasa de repente, es que si tú seleccionas folios y tú cambias de folio, por ejemplo al 1029, no se actualizó. Entonces a lo mejor tienes que dar un F2 y ya se actualiza. Un truco que puedes hacer tal vez para que no te pase eso, que no tengas que darle F2 aquí porque se te puede olvidar, es que escojas, por ejemplo, debajo del promedio, cambias tu folio 1039 y regresas a folios y ya te filtró la factura más pequeña 1026 y la factura más grande 1039. Lo mismo, puede ser que aquí cambies de letra con letra B y cambias a inicial. Si cambias en ese mismo momento no cambia, pero si cambias por ejemplo a folios y luego regresas a inicial,
ya te lo filtra. Es porque no se actualiza como todas las funciones. Si hace referencias indirectas, digamos. Pero esta es la solución. Esa es dos posibles soluciones. Esto ha sido todo por hoy en este video tutorial. No olviden darle like al video, suscribirse, compartir y comentar. Si les gustó el video, pueden realizar sus comentarios. Recuerden, les voy a dejar el link en la descripción de este archivo, de este gran archivo. Y nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima.